Amén. Si puede abrir su Biblia al libro de Nahum, vamos a mirar Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1. Y vamos a cubrir versículo 1 al 11. Vamos a leer los versículos ahí juntos. Hace 2 semanas, semana pasada, tuvimos al hermano Eduardo Pérez con nosotros en camino a Irlanda. Y ahora vamos a tener... vamos a seguir el estudio. Entonces hace 2 semanas fue cuando dimos la introducción a este libro y ahora vamos a por primera vez ver en detalle estos primeros versículos del libro de Nahum. Vamos a leer versículo 1, sígame con la vista, vamos a darle hasta el versículo 11, dice así: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Ahora, no mencioné esto la semana pasada, pero es la única profecía cuando en la introducción dice el libro de la visión. Entonces, la mayoría de los otros libros fueron una visión que fueron predicadas y después que los mensajes fueron predicados, fueron escritos. Pero al parecer, lo que damos a entender esto es que el de Nahum nunca fue un mensaje proclamado con su boca, sino que lo que Dios le dio fue una visión para que él escribiera. Así como hizo Juan con el libro de Apocalipsis. Y él le dio una visión y Juan no tenía nadie a quien predicar, estaba en la isla de Patmos, pero Juan escribió la visión de él. Y muy probable Nahum también lo hizo. Entonces lo que distingue a Nahum de los otros profetas es que desde un principio fue hecho solamente para que escribiera este libro. Miren versículo 2. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Vamos a parar ahí y vamos a orar y mirar el pasaje juntos esta noche. Gracias, Señor, por el tiempo que nos da esta tarde. Gracias que podemos venir a reunirnos aquí juntos. Gracias por su palabra. Entendemos, Señor, que el libro de Nahum no es un libro tan fácil o tan divertido para entender y para aplicar, pero, Señor, es tu palabra y es inspirada y hay un mensaje aquí para nosotros. Pido que nos ayude a dar atención, a estar enchufados en el servicio y, Señor, háblenos como solamente usted puede. En nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse. Hace 2 semanas, cuando dimos la introducción del libro de Nahum, explicamos que el libro de Nahum es un libro de juicio. De hecho, muchas partes, incluyendo versículos 2 al 8 que acabamos de leer, lo consideran un salmo, un pedazo de salmo, y dicen que Nahum es el salmo del odio o del juicio, porque es un salmo que habla mucho, es un libro que habla mucho acerca del juicio de Dios. Pero habla específicamente del juicio de Dios sobre ¿cuál pueblo? ¿Alguien que se acuerde? Asiria o Nínive.
Entonces es un libro que habla acerca de cómo Dios va a tratar o va a juzgar a Nínive, la capital de Asiria. Ahora, para recordarle un poquito lo que pasó, Jonás había ido a predicar a Nínive unos 100 años antes de la época de Nahum. Y cuando Jonás fue a predicar a Nínive, sabemos la historia, Nínive se arrepintió, Dios había mandado a decir que iba a destruir a la ciudad de Nínive, pero Nínive se arrepintió y Dios perdonó a Nínive y la nación de Asiria siguió adelante. Dios no los destruyó porque ellos se arrepintieron. Pero han pasado 100 años. En esos 100 años que han pasado, Asiria, Nínive, ha regresado a su pecado, ha regresado a su maldad, ha regresado a maltratar al pueblo de Dios. Y unos años antes que Nahum escribe, Asiria ya ha destruido por completo a Israel, el reino del norte de los judíos, las 10 tribus del norte, ya ha sido destruido por Asiria. No solamente eso, pero ellos rodearon y acamparon en contra de Jerusalén, que era la capital de Judá, donde están las 2 tribus del sur de la nación de Israel, y ellos trataron de conquistar a Judá, y si se acuerdan, Dios obró de una manera milagrosa, y 180,000 soldados de Asiria fueron matados por el ángel de Jehová que Dios mandó, y Dios dio victoria a la nación de Judá ese día del rey Sennacherib y de su ejército de Asiria. Entonces la nación de Asiria ha regresado otra vez a ser una nación conquistadora, a ser una nación que le gusta oprimir, que le gusta maltratar. Fueron conocidos por su crueldad, por cómo trataban a los demás. Entonces en el libro de Nahum Dios dice, es tiempo de que yo trate con Asiria y yo voy a destruir a Asiria por su pecado. Pero explicamos que el libro de Nahum no se escribe para los asirios. Habla de la destrucción de Asiria, y aunque es un libro de juicio, el propósito del libro de Nahum es consolar. Si se acuerdan, vayan conmigo a versículo 15, ahí en capítulo 1, porque ahí lo miramos la semana pasada, hace 2 semanas cuando miramos este estudio, y dice lo siguiente, Nahum 1:15, dice, he aquí sobre los montes los pies que trae buenas nuevas del que anuncia la paz. Celebra, oh Jehová, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Entonces, lo que sucedió en este tiempo es que Asiria ya destruyó a Israel, Asiria ya trató de destruir a Judá, Asiria es el reino que está controlando a todo el mundo en este tiempo. Asiria tiene un ejército fuerte, tiene un ejército grande, tiene mucha riqueza, tiene mucho poder, y Judá tiene miedo que Asiria va a venir a conquistarlos otra vez. Entonces el libro de Nahum es Dios consolando a Judá diciéndole esto. Yo me voy a vengar de mis enemigos. Y yo voy a librarles de Asiria. Por eso dice en el versículo 15, haz tus fiestas. Celebra, oh Judá. Ellos no van a volver otra vez. La nación de Asiria quedará destruida. Entonces el propósito del libro es consolar a Judá con el hecho de que Dios va a destruir a Asiria. Entonces, ¿habla de juicio? Sí. ¿Habla de destrucción? Sí. Pero con el propósito de consolar al pueblo de Dios diciendo esto. Dios es un Dios que se va a vengar de los enemigos de Él. No es un libro fácil para predicar. No es un libro fácil para estudiar. Pero sí es un libro que tiene un mensaje para nosotros. Ahora, quiero hacer esta noche es empezar en versículo 2 y cubrir más o menos algunos de los primeros versículos, ir tratando con esos y ver que aún en estos versículos encontramos un contraste. Entonces, miren conmigo versículo 2, trate de quedarse conmigo, vamos a ir a explicarlo. No son versículos fáciles, pero son importantes. Miren versículo 2, comienza con esto. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces Nahum comienza diciendo, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios de venganza, Dios es un Dios que va a tratar con sus enemigos han dañado a su pueblo, sus enemigos han pecado contra Él, Dios va a guardar enojo, Él ha sido tardo para la ira. Miren versículo 3, dice Jehová es tardo. Jehová es tardo para la ira. Ahora, nosotros estamos contentos con eso.
Entonces, no está Dios que es rápido en juzgar y rápido en castigar y rápido en destruir. Entonces, porque el pueblo de Judá diría, bueno, si Asiria ya conquistó a Israel hace 50 años atrás, ¿por qué Dios todavía permite que estén? ¿Por qué Dios permitió que viniera contra nosotros? ¿Por qué Dios les ha dado poder? Y lo que Nahum está recordando es esto. Recuerden que el Dios a quien nosotros servimos, Él es justo y Él toma venganza y Él es celoso, pero Él es paciente y Él es tardo para la ira. Si alguien sabía de esto, era el pueblo de Israel que conocía la misericordia de Dios y la paciencia de Dios. Si no hubiera sido por un Dios paciente, tanto Judá como Israel hubieran sido destruidos siglos atrás. Entonces Él le recuerda, yo soy vengador, yo soy celoso, yo soy justo, pero yo soy paciente. Soy paciente, pero también tengo poder. Sigue mirando el versículo 3. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice, mira, Dios es paciente, pero Dios es grande en poder. Dios tiene poder para juzgar al que Él quiere hacer. Entonces lo que está mostrando versículo 3 es que Dios es un Dios vengador, sí, es un Dios paciente, sí, pero cuando Dios decide juzgar y cuando Dios decide destruir, Él tiene todo el poder para hacerlo. Versículo 3, 4 y 5 hablan de la naturaleza y cómo Dios aún usa la naturaleza para destruir. Mírenlo brevemente, no quiero tardar mucho tiempo ahí, pero al final del versículo 3 dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Miren versículo 5, los montes tiemblan delante de Él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo. Dice, lo más fuerte que hay en este mundo, el mar tiene fuerza, las montañas son grandes y fuertes, pero todo lo que nosotros consideramos fuerte en este mundo, dice Nahum, tiembla a la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es tan poderoso que lo que nosotros sentimos que es poderoso, aún tiembla delante del que es verdaderamente poderoso. Entonces Nahum quiere dejar a entender, mira, ustedes ven la nación de Asiria y ven el ejército y ven su grandeza y ven su fuerza, pero eso no se compara con el poder de nuestro Dios. Por eso dice al final del versículo 5, y todos los que en Él habitan. No solamente los montes y el mar y la tierra tiembla ante su presencia, pero no hay hombre que habite sobre esta tierra que pueda hacerle frente al poder de Dios. Y lo deja claro. ¿Por qué hace eso? Bueno, Él quiere que el pueblo de Judá entienda que Asiria no es la fuerza tan imparable que ellos piensan. Y que la verdadera fuerza imparable no es Asiria, sino que es su Dios. No voy a parar mucho tiempo aquí, pero nosotros también tenemos la tendencia de la que tenía Judá, y nosotros también en este mundo podemos mirar cosas que consideramos que son fuertes. ¿Hay cosas fuertes en este mundo? Ok, ¿sí están conmigo? Ahora que entró el nuevo gobierno y todo, mucha gente conservadora, políticamente hablando, dice, oh no, Biden va a arruinar este país, va a pasar esto, Rusia está agarrando fuerza, ¿quién sabe qué va a hacer Rusia? COVID. Está fuerte. Yo no sé qué va a pasar, COVID va a ser un gran daño, enfrentamos enfermedades, enfrentamos gobiernos, enfrentamos líderes, hay compañías que tienen poder y influencia que nosotros podemos mirar y pensar, yo no tengo la autoridad o yo no tengo la fuerza de poder competir contra esto o luchar contra esto, pero tenemos que recordar, cada ser humano, cada organización, cada gobierno todavía está sometido al poder de Dios. Y realmente cuando Él quiere tratar con cualquiera que se opone a Él, Él puede hacerlo. Entonces no importa la fuerza humana, no importa la fuerza del mal. Cuando se levantó Hitler con su maldad, Dios trató con él. Cuando se levantan diferentes organizaciones, Dios tiene poder de tratar con eso. Entonces Él dice, el poder de Dios es suficientemente grande para juzgar y tratar con el que Él quiera.
Pero eso no solamente involucra a los enemigos de Dios, porque versículo 2 al 6 habla de los enemigos y de los adversarios. Pero miren versículo 6. Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí saben lo que es una pregunta retórica? ¿Okay? Una pregunta retórica es decir esto: ¿yo estoy gordo? ¿Qué significa que es retórico? Significa que la respuesta es obvia. ¿Ok? Quizás use un mal ejemplo, porque algunos dicen, no, pastor, está flaco. Amén. Una pregunta retórica es que tú preguntas y ya sabes, la respuesta es como que obvia. Entonces, realmente la pregunta se hace con énfasis para hacer una declaración. No se está haciendo para hacer una respuesta, porque la respuesta ya está entendida con el simple hecho de hacer la pregunta. Entonces, lo que Dios hace en versículo 6 es que Dios hace dos preguntas retóricas. Y lo que Él está haciendo es que recuerde, aunque Él está hablando acerca de Nínive y la destrucción de Nínive y el juicio de Nínive, Él está tratando de consolar y de retar a la nación de Judá. Entonces Él dice, yo voy a tratar con Nínive, yo voy a tratar con mis enemigos, yo me voy a vengar de ellos, pero no solamente de ellos me puedo vengar, pero no hay nadie que puede pararse delante de mi ira. Por eso pregunta, versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? Y la respuesta sería, nadie. ¿Quién puede escaparse de la ira de Dios? Nadie. Y lo pregunta otra vez para hacer doble énfasis en versículo 6. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y la respuesta es, nadie. ¿Habrá pasado algo con alguien en ese tiempo que sea ejemplo? Sí. La nación de Israel tenía 10 tribus. La nación de Judá nomás tenía 2. Y si Dios podía haber tratado con Israel y juzgado a ellos, cuanto más Dios también podría tratar con Judá. Entonces lo que está pasando aquí es esto: aunque Dios está tratando con su destrucción con Nínive, Dios está recordando a la nación de Judá. Ustedes tampoco pueden pararse delante de mí. Y Asiria sin duda no puede, pero nadie puede pararse o permanecer delante de mi ira. Siguiendo versículo 6 dice, su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Su poder y su juicio es imparable. Es imparable. Nadie puede permanecer, ni el gran ejército de Asiria, ni el gran pueblo de Siria, ni el gran pueblo de Dios. Ni los paganos que andan allá en su crueldad y su paganismo y su pecado extremo, ellos no pueden escaparse de la ira de Dios. Un día Dios va a tratar con ellos. Si traemos eso hoy en día, el pecador un día se va a parar delante de Dios en el gran trono blanco y no va a haber escape para ellos. El que no conoce a Cristo, Dios va a juzgar y tratar con cada uno de ellos. Pero solo porque nosotros somos hijos de Dios. Sí, si somos salvos, ya hemos sido librados de la paga del pecado, que es el infierno. Pero eso no significa que nosotros culpables, Dios todavía va a tratar inocentemente con nuestro pecado. Usted tampoco puede escaparse de la ira de Dios. Dios odia todo pecado. Y lo que va pasando con el cristiano a través de los años es que a veces empezamos a poner clasificaciones a los pecados. El pecado de homosexualidad, el pecado de adulterio, el pecado de borrachera, el pecado de idolatría, el pecado de pornografía, el pecado de las drogas, el pecado del cigarro, el pecado de los bailes. Dios va a juzgar a esos paganos. Pero el pecado del chisme y el orgullo y la vanidad y el egoísmo y la indecencia, y podemos seguir con todos los pecados que nosotros tenemos. De alguna manera encontramos clasificar esas en un lugar de pecados un poco más blanquitos.
Y la pregunta retórica es esto: ¿quién podrá? Dios trata con pecado, todo pecado. Y todo pecado le molesta. Sí, por su misericordia, a veces pasamos meses o años pecando y Dios no trata con nuestro pecado. Gracias a Dios por su misericordia. Pero no se equivoque y tome eso como libertad de seguir viviendo así. Porque a Dios le molesta. Ahora, ¿por qué hablamos de eso? ¿Por qué? Y realmente leí algunos comentarios y no encontré muchos que estuvieran de acuerdo conmigo. Pero siento que tiene que ser obvio, porque en el versículo 6 Dios hace esa transición y empieza a hablar acerca de quién puede permanecer delante de su ira. Y luego en el versículo 7 encontramos una isla. Encontramos una isla de positivismo en el medio de juicio. De hecho, si alguien sabe algún versículo del libro de Nahum, es Nahum 1:7. Es un versículo conocido. Es un versículo que Hobby Lobby y Mardeo ponen en cuadros. Es un versículo que en ciertas iglesias lo van a promover mucho. Porque es un versículo positivo en el medio de un libro de puro juicio. Miren el versículo 7. Entonces está hablando de la ira, está hablando de juicio, y después entra de la nada, versículo 7, Jehová es bueno. ¡Qué bendición! Jehová es bueno. ¿Y eso qué tiene que ver con todo lo que viene hablando, versículo 1 al 6? Bueno, pastor, pues que va a cambiar de punto. Bueno, entonces lee versículo 8. Miren lo que sigue versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Qué significa eso? Que no tomará venganza 2 veces. Con una los acaba. No necesita 2. Entonces, empezamos en versículo 8, 9 y 10 y 11 y vuelve otra vez a hablar del juicio. Entonces, versículo 7 no está cambiando a otro tema, sino que versículo 1 al 6 es juicio, venganza, destrucción. Versículo 8 al 11, juicio, venganza, destrucción. Y en el medio de esos 11 versículos está versículo 7 que empieza, Jehová es bueno. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, lo que está haciendo Dios es un contraste. En el libro de Proverbios, cuando estudiamos el libro de Proverbios, casi todos los versículos, bueno, no casi todos, muchísimos versículos de Proverbios son un contraste. El necio es así, pero el sabio es así. Está dando un contraste, los dos lados. Entonces, versículo 1 al 6 y 8 al 11 hablan de cómo Dios trata al pecador o a su enemigo, y versículo 7 habla de cómo trata al que confía en Él. No todos tienen que enfrentar este juicio. Miren el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Ahora, ¿usted piensa que ese versículo está para los asirios o para Judá? ¿Tienen miedo de decir? Es para Judá. Los asirios no andaban confiando en Dios. Pero si conoce un poquito de la historia de Judá en este tiempo, Judá tampoco andaba confiando en Dios. Judá andaba lejos, y de hecho Judá está a unos 40 años de ser exterminados por los babilónicos. Ellos también van a ser destruidos. No van a ser destruidos por Asiria, porque va a venir Nabucodonosor y va a conquistar a Asiria, y después va a venir a conquistar a Judá. Pero Judá también está tan lejos de Dios que está a punto de ser destruido. Y Isaías habla mucho acerca de eso. ¿Por qué Dios le dice eso? Lo que Dios quiere mostrar es esto. Es sencillo. Con el mismo poder que Dios juzga a sus enemigos, con ese mismo poder puede ser bueno para los que confían en Él. Entonces, el poder de Dios es algo horrible si andas mal. Y es algo hermoso si andas bien. Oh, Jerusalén había conocido el poder de Dios en los días de David.
cuando David buscó a Dios y era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios bendijo y bendijo con victoria sobre los filisteos, y bendijo con riquezas, y bendijo con paz, y bendijo con victoria tras victoria tras victoria. Y luego se levantó Salomón, y en los días de Salomón, sin duda, hubo gran paz, hubo gran victoria. Venían líderes de todo el mundo para ver el reino de Salomón y ver la grandeza, que sabemos que no era resultado de Salomón, era fruto de la bondad de Dios sobre Salomón y su reino. Judá había visto el poder de Dios para bueno cuando confiaban en Él. Asiria va a ver el poder de Dios en destrucción por rechazar a Dios. Judá puede ser tratado como Asiria, o puede ser tratado como la nación antigua bajo David y Salomón, pero va a depender en dónde está su confianza. Porque es lo que dice el versículo 7. Miren otra vez, Jehová es bueno. Es como que Nahum dice, Dios, sabemos que decimos Nahum, pero es inspirado por Dios. Dice, mira, Dios es destructor, Dios es vengador, Dios juzga, Dios paga, Dios no va a tener inocente al culpable, Dios no va a vengarse dos veces, Dios va a destruir, Dios va a juzgar. Pero después para y dice esto, la naturaleza de Dios es que Él es bueno. La naturaleza de Dios no es ser el violento en el tiempo de angustia. Mírenlo, dice, Él es fortaleza en el día de angustia. Dios puede ser el angustiador o Dios puede ser la fortaleza en el tiempo de angustia, pero solamente lo que determina si Dios es tu angustiador o si Dios es tu fortaleza es que si tú estás confiando en Él o no. Yo confío en Dios y acepté a Cristo. La palabra confiar tiene que ver con refugiarse. La palabra confiar tiene que ver con el que huye a Él para protección. El que depende de Él. La definición de esta palabra confiar es huir en tiempo de peligro, refugiarse en tiempo de tormenta, depender en tiempo de debilidad. Eso es confiar en Jehová. Entonces, si Judá confía en el Señor, Dios no solamente le va a librar de los asirios, Dios puede ser su fortaleza en tiempo de angustia para muchos años más. Pero Judá no hizo eso. Judá fue tras los ídolos y tras el pecado. Y Dios tuvo que mirar a su propio pueblo, la ciudad de Jerusalén, escúchame, donde estaba ese hermoso templo que Salomón edificó, las paredes forradas de oro, un edificio tan lujoso que valía más que todas nuestras propiedades juntos, multiplicado quizás por 10 veces. Y Dios permitió que un rey pagano babilónico entrara, destruyera todo, tomara los instrumentos con los cuales ellos hacían sacrificios santos a Dios y los usaran para cosas sucias e inmundas. Y Dios permitió eso porque el pueblo de Judá dejó de confiar en Él. Y el mismo Dios que juzgó a Siria, llegó a juzgar también a Judá. Dios fue bueno para muchos. El poder de Dios se vio fuerte en la vida de Abraham. Abraham confió en Dios, al punto de que le dijo, vete de esta tierra, la tierra que yo te diré. Y se fue. Ofrece tu hijo, tu único hijo, ofrécemelo. Y ahí llegó el altar y lo tenía acostado, listo para degollarlo. Él estaba confiando en el Señor, estaba refugiando en Él y en su palabra. Y Dios lo bendijo y le hizo padre de toda la nación de Israel. Dios bendijo a José cuando sus hermanos lo vendieron. Potifar, la esposa de Potifar, mintió y Potifar le creyó y lo echó en la cárcel. José nunca dejó de confiar en el Señor y él conoció el poder de la bondad de Dios, siendo exaltado sobre todo Egipto. Daniel, después que entró Nabucodonosor a conquistar a Judá, Daniel fue llevado a Babilonia. Fue tentado a comer carne que no debía y a beber el vino del rey, y él fue fiel.
Y él confió en el Señor. Y cuando dijeron que ya no podía orar, él aún así abrió sus ventanas y confió en el Señor. Yo sé lo que es la ley de Persia. Yo sé qué es lo que va a venir. Yo sé que yo no debería de hacer esto conforme a la ley, pero yo voy a refugiarme en el Señor y voy a hacer lo que quiero. Y esa noche en el foso de los leones, Dios fue su fortaleza en la angustia. Y él conoció el poder de la bondad de Dios. Podemos hablar de Moisés, de Josué, de Esther, de David en las cuevas, cuando aún ungido como rey. Vamos a verlo en nuestro estudio de 1 Samuel los domingos de la noche. Ya ungido como rey, escondido en las cuevas porque Saúl quiere matarlo. Ahí está escribiendo salmos acerca de confiar en Jehová y de alabar al Señor. Él no podía refugiarse en su casa ni en amistades, pero podía siempre refugiarse y confiar en Él. Cuando Salomón no sabía qué hacer en el trono, le dijo a Dios, Dios, necesito tu sabiduría, y Dios se lo dio. Hermanos, esta es la idea. La bondad de Dios es poderosa para hacer mucho bien en nuestra vida. Dios tiene el deseo de ser nuestra fortaleza en la angustia. Dios tiene el deseo, Jehová es bueno, es su naturaleza, es su carácter, es su ser. Pero para que nosotros podamos disfrutar la bondad de Dios, Él tiene que ser nuestro refugio. Él tiene que ser nuestra dependencia. Pues sí, pastor, ¿a quién más corremos? El problema es que muchas veces nos refugiamos en nosotros mismos, en nuestros placeres, en nuestras amistades, en nuestro conocimiento, en nuestras riquezas. Y refugiamos y confiamos y dependemos sobre muchas otras cosas en esta vida. Y aunque decimos, escúchame, si a cualquiera de nosotros nos diagnostican con cáncer mañana, vamos a decir, pues estamos en las manos de Dios. La pregunta no es lo que vas a decir en tiempo de angustia. La pregunta es cómo estás viviendo cuando no hay angustia. Todos corremos a Dios en la angustia. Judá también va a correr a Dios en la angustia. Pero Dios va a decir, no. Obviamente cuando ya traes a Nabucodonosor allá afuera, con su gran ejército, ahora vas a querer clamar a mí. No trabaja así. Cuando andabas bien, andabas refugiándote en tus ídolos, y en tus diversiones, y en tus placeres, y en tu economía. Y yo no pude bendecirte con bien, porque no estabas dependiendo sobre mí, estabas dependiendo sobre ti. Jehová es bueno, es fortaleza en tiempo de angustia. Pero el versículo no termina ahí. Y conoce a los que en Él confían. ¿Está tu confianza en Él? ¿Está tu refugio en Él? ¿Está tu dependencia sobre Él? Ok, el mismo Dios que es poderoso para destruir y poderoso para juzgar, es poderoso para ser bueno. Pero tenemos que confiar en Él. Vamos a ponernos de pie.